nuevamente nuestra conexión espiritual, hoy con un tema muy, muy bonito, Ayurveda, y tenemos como invitada a Arifa Margarita Jauregui, una ingeniera industrial entrenada en la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmidler, astróloga, certificada también como practitioner avanzada en Ayurveda, que es el tema que nos convoca hoy. Ha dedicado a sus últimos tiempos a transmitir conocimientos a través de charlas y consultas en su clínica Catigua Reserva Autosanación en ese hermoso municipio de Villa de Leyva en Boyacá. Para mí es un gusto tenerte, Margarita, y agradecerte el tiempo, tu disposición y todo el conocimiento que nos transmites hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, muy contenta de acompañarlos hoy en esta emisión de Urdimbre Radio, muy agradecida y muy contenta también de saludar y de transmitir esto a los distintos oyentes, porque definitivamente no tendría ningún sentido tener todo este conocimiento. Esto solo tiene sentido cuando se puede entregar a otras personas. Así es, así es. Margarita, antes de tocar el tema de la Ayurveda, sí quisiera preguntarte cómo fue que una ingeniera industrial que estaba ya en todo su momento profesional, graduada, haciendo sus maestrías, decide tomar un camino diferente, y es ese camino del desarrollo espiritual. ¿Cómo fue ese antes y ese después? ¿Qué pasó en medio de esas dos experiencias? Pues difícil a veces contestar esa pregunta, porque en su momento tampoco lo entendía. Hoy lo comprendo mucho más, pero en algún momento, digamos que se llenó la copa. Era una persona bastante racional, bastante terrenal, es decir, todo lo que pasa es aquí, y cuando nos vamos de esta experiencia ya no pasa más. Es decir, es como si te enterraran, te comen los gusanos y hasta ahí llegó el tema. Y como dice el dicho, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Entonces, tuve una experiencia que no estaba buscando, porque como te digo, era muy escéptica y muy terrenal, y fue una experiencia que hoy comprendo que fue una experiencia de unidad, y fue una experiencia en donde comprendí que no todo lo que hay físico es lo que existe, sino que hay muchas más cosas que están en otros planos vibracionales que no vemos, pero que son igualmente reales y que existen. Y eso me movió el piso racional que tenía, y esta experiencia duró casi 7 meses hasta que encontré no me atreví a contarle a nadie lo que me estaba pasando, porque dentro de mi incredulidad decía, me van a meter en un manicomio, me estoy loca. Y, y encontré a un maestro sufi, camino que sigo hoy, el sufismo lo sigo desde hace 30 años, y fue tan bonito ese encuentro que me atrapó y me dio a entender que sencillamente lo que se estaba haciendo era que se estaba destapando algo que había estado allí siempre, porque la evolución espiritual también tiene esos matices, ¿no? No es solo ver la luz, sino está el matiz de la luz y de la oscuridad que van de la mano. Entonces fue algo así, yo lo podría decir, fue una experiencia de unidad que entonces me cambió el rumbo, me hizo entender otras cosas, me hizo empezar a profundizar en cosas que yo creía que eran muy banales, y ahí empezó, digamos, ese nuevo camino. Te entiendo, fue como esa chispa que te conectó con tu conciencia, con tu espíritu. Sí, sí, podríamos decir, sí. Sí, exactamente. Yo siempre decía que era atea, 100%. A mí no me hablaran de lucecitas, de piedras de inciensos, de nada de eso, porque yo no creía en nada, nada de eso. Sí, No era solo de lo que creer. vieran tus ojos. Ver para creer fue lo que pasó. Ajá, exacto. Ok. Sí, eso es. Bueno, y en todo este camino de desarrollo espiritual llegaste a la Ayurveda. Cuéntanos,
¿Qué es la Ayurveda? Y hablemos un poco de ese origen de la Ayurveda. Sí, una cosa bonita de decir es que dentro de esa experiencia que pasó, yo empecé a ir a la India, porque este maestro sufí murió en la India y allí pues se hacen unos eventos culturales de este linaje. Y en uno de esos viajes yo veía la palabra Ayurveda y sentía que había una conexión, era más intuitivo, porque como ya estaba en un tema no racional, sino más intuitivo, y entonces llegué aquí a Colombia y con la idea de hay que explorar qué es eso porque me resuena mucho en el corazón. Y bueno, entonces para contestar la pregunta tuya de qué es Ayurveda, Ayurveda uno podría decir cómo lo traducen las palabras que son del sánscrito, la ciencia de la vida. Y así es, porque la Ayurveda, su propósito, su objetivo principal es cómo mantienes la vida, cómo la mantienes en bienestar, en salud, y no solo salud en el cuerpo, sino salud mental y en unidad y equilibrio con lo que te rodea, porque también influye todo lo que te rodea. Porque la Ayurveda también nos habla de que somos uno con donde estamos, donde vivimos, y que somos apenas un minúscula parte del macrocosmos, de que como es arriba, es abajo. Entonces es esa ciencia, porque así lo dice el nombre, Ayur es Veda es conocimiento, sabiduría y Ayur es vida, es esa ciencia que te permite integrarte a este microcosmos y que puedas manifestar bienestar, tanto físico como mental, salud, que puedas prolongar la vida y que puedas interactuar con otros desde un lugar de equilibrio y balance. Ok, y el Ayurveda entonces es un conocimiento que viene de dónde? El Ayurveda nace en lo que hoy se llama las orillas del río sagrado de la India, del Ganges. Nace allí, no nace allí, es inspirado allí, porque hay diversas líneas filosóficas en la India, una de esas se llama el Samkhya, en donde lo que dice el Samkhya es que el Ayurveda viene desde el conocimiento de la divinidad. Ellos no hablan de divinidad, hablan de Purusha y hablan de Prakriti, que son dos acciones, ¿sí?, que se unen, una que es la fuerza y otra que es la sabiduría. Hay un ejemplo muy bonito que dice, es como llevar a una persona en silla de ruedas. La que empuja tiene la fuerza, pero no ve, y el que va en la silla de ruedas ve. Son estas dos fuerzas, el Prakriti y el Purusha, y esas dos fuerzas, una que es femenina y la otra masculina, se reúnen y forman el Vikruti. Y esas tres fuerzas que vienen desde otros planos son las que dan origen a la vida humana. Y desde ese origen de la vida humana, todo esto, lo que nos hace conocer todo esto, es que como es una línea filosófica también, esto quedó escrito en los libros, en el sánscrito. Como sabemos, el sánscrito, de lo que conocemos de la historia de este planeta, es uno de ¿cómo se dice? De los abecedarios, de los lenguajes más antiguos, el más antiguo. Y todo esto se fue recopilando en estos libros por varios personas, médicos, hace aproximadamente 6.000 años. Hay algunos libros, el Charaka, que fue el gran médico, hay otro libro que se llama el Astanga Samhiti, que también es otro libro, y en todos esos libros ha quedado ese conocimiento. Los libros realmente son lo que se llaman los Vedas, que son libros de la sabiduría, y son 4 libros, y en uno de esos libros, que se llama el Astanga, están relatadas todas estas prácticas
para generar bienestar físico, para generar longevidad, para generar equilibrio de la materia y de lo que nos rodea. Ok, entonces sí, es una ciencia bastante milenaria, podríamos decir, y como tú lo explicas, se manifestó y ha sido transmitida a través de los Vedas. Exactamente. ¿Cuáles dirías tú que entonces son los aspectos fundamentales de la Ayurveda? Hay varias cosas, entonces la pregunta la podemos contestar de diferentes formas. Un aspecto fundamental en el Ayurveda y en esa sabiduría es que se habla de la relación mente-cuerpo, que ahora en estos tiempos está muy de moda, y todo el tema de emociones, sentimientos, de racionamiento, de sabiduría, que es lo que se llama manas en Ayurveda, es lo que es mente. Y esa mente está muy, muy relacionada con eso que hablaba anteriormente de ese Prakriti, de ese Purusha, por un lado, y por el otro lado, otro de los elementos es el cuerpo, que el cuerpo tiene la formación, digamos, en este microcosmos, es relacionado con los 5 elementos de la naturaleza. Entonces están los 5 elementos que conocemos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. ¿Sí? Tienen otros nombres en sánscrito, pero lo que nos dice es que como somos uno también con todo este microcosmos y con el macrocosmos, lo más bonito de identificar este cuerpo es con esas características rajásicas y características tamásicas, o sea, densas y de acción, que son estos 5 elementos de la naturaleza, que son los que dan origen físicamente a esto que llamamos cuerpo. Okay. Ese es un elemento clave. Ya si nos adentramos en el mismo cuerpo y en lo que es cómo generar bienestar, pues en estos libros ya se habla de la composición básica del cuerpo, ¿no? Entonces se habla de los tejidos que se llaman datus, se habla de los doshas, que son, digamos, los humores biológicos en cada uno de los cuerpos. Eso es muy bonito, podemos ahorita hablar un poquito más. Sí. Se habla de las malas, que es todo lo que el cuerpo elimina, todo lo que debe salir del cuerpo, la intoxicación, digamos. Se habla del Agni, que es todo lo que es el fuego, podríamos decir, que hay en el cuerpo, el fuego metabólico que hay en el cuerpo. Bueno, no sé, de pronto se me quedan algunas otras cosas, pero hay varios elementos, hay 7 elementos que de alguna manera componen el cuerpo, y como cuando uno lo estudia, uno ve que es un sistema completamente diferente a lo que conocemos de la sabiduría médica occidental o de la sabiduría médica de la China o de la sabiduría médica de otros lugares. Es una ciencia de la vida que realmente es un sistema, sí se puede aplicar porque tiene unas cosas que son reproducibles, digamos. Sí, claro, y se diferencia mucho de la medicina occidental porque aquí vamos es al órgano a tratar, y realmente lo que tú estás explicando aquí es que todo tiene un concepto holístico, es decir, que se tratan todos los elementos para Correcto. llegar a determinado objetivo que se tenga. Qué chévere que tú lo mencionas, porque otro elemento importante es que sí hay algunas especialidades en Ayurveda, ¿sí? Pero por dar un ejemplo, hay una especialidad que mira todo lo que va desde aquí, desde el cuello, hasta la cabeza. No es solo ojos, oídos, boca, nariz, no, es todo lo que va desde aquí hasta la cabeza. Esa es una especialidad. Hay otra especialidad que podría en Occidente uno decir pediatría, pero la especialidad allá que tiene que ver con la formación de un individuo empieza desde antes de la gestación, desde cuando se fertiliza el óvulo. Desde ahí empieza esa especialidad. Entonces es verlo más desde un todo completo. Y no solo va hasta el momento que uno podría decir es la ginecobstetricia,
obstetria Sí. occidental, sino que va hasta cuando el muchacho ya es bebé, cuando crece un poco y va hasta la adolescencia. Esto tiene todo ese... todos esos aspectos, esa especialidad. Wow, Entonces, es decir que están teniendo en cuenta todo el contexto en el embarazo. todo en esa especialidad específica. Hay otra especialidad que se llama Rasayana, que es la que prolonga, que hace más longeva la célula. Cómo mantenemos, cómo retardamos ese tema de envejecimiento, que es muy bonita también. Entonces, sí, hay algunas especialidades, pero son sistemas completamente distintos, es un enfoque muy diferente. Otro tema bonito con el Ayurveda es que trabaja solo con hierbas y esa es una especialidad que se llama Dravya Guna, en donde las medicinas en general, la mayoría que se utilizan son hierbas, aunque en algunos momentos se utilizan algunas medicinas que tienen que ver con algunos animales, pero solo para temas de curativos, y algunas veces también se utilizan minerales. Hay algunas terapias, medicinas en donde se trabaja con oro, con polvo de oro o con algunos otros polvos. Es muy interesante, pero también existe esa línea de especialización. Y déjame preguntarte aquí, esa línea que tú hablas de las hierbas, ¿tendría que ver algo con la homeopatía que conocemos en Occidente? Es muy diferente porque la homeopatía trabaja con pequeñas dosis. No, yo no sé mucho de homeopatía, pero lo que he escuchado es que trabaja con pequeñas dosis y creo que trabaja con lo mismo de lo mismo, porque lo que he escuchado. En Ayurveda no, las plantas trabajan de acuerdo a la potencia que tenga la planta y cómo eso se comunica con los doshas, que no hemos hablado de los doshas. Entonces, sí, yo puedo tener un tratamiento especial para mi dosha y tener el mismo, digamos, el mismo desbalance, entre comillas, o enfermedad, como se llama en Occidente, y la otra persona puede tener el mismo problema, por hablar, un problema de riñones, y esa persona, porque su dosha es distinto, va a recibir unas plantas diferentes. Entonces, la medicación depende también de cada individuo, de cada cuerpo, igual que las plantas que se utilizan, porque las plantas también son parte de esa unidad. Las plantas también tienen las características de los elementos, entonces hay plantas que son más fuego, hay plantas que son más de energía de tierra densa, hay plantas que son más de una energía más volátil, de movimiento, de vata, y eso hace entonces una diferencia inmensa, que los Claro. tratamientos son muy Personalizados, individualizados. claro. Correcto, correcto. Ok. Bueno, Margarita, y entonces hablemos de los doshas. ¿Qué son los doshas en Ayurveda? Sí, gracias, tan bonito. Me parece, a mí me emociona mucho hablar de esto. Los doshas, la palabra dosha en sánscrito quiere decir todo aquello que puede salirse de control, ¿sí? Y eso es un concepto que en Occidente uno podría hablar de estadística y de los límites de control. Cuando yo pienso en el tema de ingeniería, en un proceso, tú mantienes el proceso bajo control, ¿cierto? Y específicamente, y eso pasa mucho en los procesos en ingeniería, los procesos industriales, tú tienes que controlar es lo que se puede salir de control, porque lo que siempre se mantiene en control, ¿para qué lo vas a controlar? Pero lo que sí es susceptible de salirse de control es lo que siempre estás mirando en un proceso industrial. Pues los rishis, los sabios de la antigüedad en Ayurveda ya sabían esto. Ellos ya sabían que en el cuerpo lo que hay que estar mirando es aquello que es susceptible de salirse de control. Entonces, volviendo a los doshas, el cuerpo humano, como les decía hace un rato, tiene la característica de los 5 elementos de la naturaleza. Sin embargo, hay cuerpos que presentan mucho más características de tierra
y de agua, de cualidades del elemento tierra y de cualidades del elemento agua. Y esos cuerpos se les dice que su dosha predominante es kapha. Para los cuerpos que su característica, su cualidad predominante es el fuego y alguito de agua, se les dice, su dosha es pita. Y para los cuerpos en donde esa mezcla, no dije, todos los cuerpos tenemos los 5 elementos, los 5 mahabhutas están allí presentes. Sin embargo, el cuerpo que tiene más predominante cualidades del elemento aire y el elemento éter, se les llama, su dosha es el dosha vata. Y es muy bonito porque fíjate que se está hablando es de lo que es predominante, y lo que es más predominante es lo que es más fácil que se salga de control. Ok. Entonces, cada cuerpo tenemos una combinación diferente de esos elementos y por eso en Ayurveda un cuerpo no es igual al otro cuerpo. Al otro. Aun cuando uno diga, es que el dosha de una persona es pita, puede ser que y hay mezcla, ¿no? Entonces es pita vata o vata pita o kapha pita o kapha, todas las combinaciones existen, que sería la combinación bidosha. Y uno puede decir, no, pero es que mi dosha es vata pita. Y otra persona también, el mío es vata pita. Pero resulta que en una el vata, no se dan números, pero puede ser que el vata esté un poco más predominante que el pita y en la otra persona sea ese pita que esté un poquito más predominante que el vata. Entonces, por eso la generalización muchas veces en Ayurveda no es funciona tan común, ¿no? Hay que mirar la causa de la causa, ¿no? Margarita, una pregunta, y aquí me quiero aclarar porque ¿cuál es este elemento éter al que te refieres? Éter es el elemento más sutil, más volátil. El éter, uno podría decir que como elemento es el que rodea el planeta, ¿sí? Y el éter en Ayurveda, que pues algunos hablan de lo que es Akasha, ¿sí? Se encuentra por ejemplo, en lo que oímos. El órgano que lo caracteriza es los oídos, por ejemplo. Entonces, toda la música interna, porque hay música interna, se caracteriza con el éter. El vacío que hay en el cuerpo, si tú miras lo que nos habla la ciencia, es que entre célula y célula no hay nada. Ahí está el éter, en esos espacios en donde hay vacío, ¿sí? Ya, ok. O sea, sí, ese vacío también podríamos saber, no recuerdo. Bueno, pero también puede ser en lo que llaman algunos el contexto. No, ese vacío entre las células o en el espacio exterior lo que hablan de agujeros, donde no se ve, no hay, pero existe. Esa definición es bonita, no lo vemos, pero existe, está. Es todo lo que es vacío, exactamente la palabra es vacío, es todo lo que, y no lo vemos, pero ahí está, existe. El sonido no lo vemos, pero el sonido, pues lo oímos, está. Hay N cosas que no vemos y existen, y tenemos la evidencia. Bueno, y volviendo a los doshas, entonces, ¿cómo podemos identificar los doshas? Ok, entonces ya dentro del sistema que se ingeniaron estos sabios o que recibieron toda esta información, las características externas de un cuerpo hablan mucho de los doshas. Entonces, por ejemplo, personas que son muy fornidas, ¿sí? Que tienen un cuerpo muy esbelto, pero esbelto en el sentido de musculoso, que no es frágil, que es fuerte, aún en el caminado, que caminan lento, pesado, que por ejemplo tienen cabelleras muy abundantes, que los dientes a veces son grandes, parejitos, pero grandes.
Hay en 1000 características, no solo estas, sino muchas, que catalogarían, por ejemplo, a un Kapha. Un Vata, los Vata, digamos que son mucho más frágiles. Recordemos el aire es muy, muy sutil, el aire es muy movible, el aire seca. Entonces, aquellas personas que sus cuerpos en realidad son frágiles, pueden ser altos, pero livianos, delgados, que son muy friolentos, que a veces su piel es muy reseca. La lengua, las formas de la lengua es interesante, ahora les cuento, pero aún en la cara también las formas de la cara a veces no son muy largas, no son muy redonditas. Entonces, hay muchas de esas características, uno puede decir, es Vata. Esa es una forma, es muy superficial estoy hablando, pero es una forma. Y lo mismo con los Pitta. Los Pitta, por ejemplo, son muy... son activos pero con objetivo, ¿sí? Porque el Vata es muy, muy movible, se mueve para todos lados, pero a veces puede hacer 5 cosas al tiempo y no termina ninguna, mientras que el Pitta coge cada cosa muy activa y la termina. El Pitta, por ejemplo, suda mucho, son personas que como tienen tanto fuego en su cuerpo, que es el que más se manifiesta, sudan mucho, son personas muy... van al punto muy críticas, la lengua también es distinta, por ejemplo en un Kapha la lengua es ancha, por eso uno de los métodos de diagnóstico cuando uno va a donde un médico ayurveda o a donde un profesional ayurveda le dice muéstrame la lengua, porque la lengua muestra mucho si es muy ancha y si tiene una capita blanca, muy blanca, uno dice, esta persona está manifestando más Kapha, ¿no? En ese momento. El Pitta es un poquito no tan ancho, ¿sí? Y el color de la lengua muchas veces puede llegar a ser no blanco, pero una capita de pronto amarilla. El Vata puede ser una lengua un poquito más puntiagudita, ¿sí? Entonces, cada uno, hay muchas formas. Aún comercialmente, la gente ya ha desarrollado unos cuestionarios en donde tú puedes ir chuleando esto sí, esto no, estas 3 sí, como hay mezcla, ¿no? de los doshas. Y mi recomendación es que si encuentran un formulario, no lo haga uno mismo, porque uno mismo se puede decir mentiras, sino que le pidan al amigo, oiga, venga, yo quiero determinar mi dosha, venga, llenamos esto a ver qué me da. Otra característica muy distinta es cómo funciona el estómago en un Vata, en un Pitta, en un Vata, porque es muy diferente, precisamente por un tema de fuego, de aire, de tierra. Otra característica que siempre se pregunta es el sueño, porque el sueño de un Vata es muy frágil, el sueño de un Pitta es moderado, bien, duermen, ponen la cabeza y duermen, y el sueño de un Kapha es súper intenso, profundo, tiene que pasar un carro por encima, una tractomula para despertarlos, porque son muy pesados, ¿sí? Entonces hay muchas características por medio de las cuales se puede terminar. Y la última, que esa se aprende estudiando la Ayurveda y no todos hay que ir a aprenderlo, es a través del pulso. Entonces a través del pulso se puede determinar cuál es el dosha que está en este momento predominante, porque hay que hacer una diferencia allí, es la persona nace con un dosha, recuerden que esta inspiración de los dioses llega en el momento en que se fertiliza ese óvulo, ahí ya está definido esa mezcla, ese balance de los distintos elementos. Sin embargo, si la persona durante su vida ha vivido de una manera que no es acorde con ese elemento que es predominante, entonces puede desbalancear ese dosha, y desbalanceando un dosha, los otros también se desequilibran porque estos tienen una sinergia, ellos trabajan en conjunto. Ejemplo, si una persona es Pitta, que es el dosha de fuego, y durante toda su vida ha estado muy quieto, no hace ejercicio, come cosas cuyo potencial tiene mucho fuego, es como si le estuviera echando más leña al fuego. Sí. Eso va a hacer que su prakriti se desequilibre. Su situación actual es vikruti, se llama. Entonces,
cuando uno toma el pulso, volviendo al pulso, lo que puede estar tomando, porque se toma superficial, es el Bikruti, la situación actual de la persona frente a ese dinamismo de esos doshas, ¿sí? Y también a través del pulso se puede determinar cuál es la condición inicial con la que esa persona vino, ¿sí? Hay otra forma de tomar el pulso en donde se entiende cuál es el Prakriti. Entonces tenemos el Prakriti y el Vikruti y a través del pulso se puede determinar, ¿ok? Yo sé que es mucha información. No, pero súper interesante. Además, ahora tú lo dices y si bien este desbalance es cuando se origina la enfermedad. Exactamente. Realmente acuérdate que decíamos que el objetivo principal de Ayurveda es el equilibrio. Esa es una palabra clave, balance. ¿Balance Sí. para qué? Para tener una vida en bienestar y feliz. Entonces, precisamente cuando se genera desbalance es lo que en Occidente llamamos enfermedad. Cualquier desbalance de estos doshas seguramente van a manifestar lo que aquí llamamos enfermedad, ¿no? Allá se llaman desbalances, entonces pueden ser que sean porque está elevado el dosha, vata, o puede ser porque está disminuido. Ambas cosas están desequilibradas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, con vata es el rey de los elementos, de los doshas, porque como es tan movible, en Vata uno podría decir que, creo, si no estoy mal, puedo estar equivocada, que se manifiestan como 76, 77 desequilibrios. Entonces, por ejemplo, en Ayurveda no se habla de Parkinson o no se habla de Alzheimer, sino se habla de Vata. Un Vata que está desequilibrado, un Vata que está muy elevado, y bueno, y habrá y hay nombres específicos, pero es todo el tema relacionado con Vata, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Entonces esos Vatas, esos desequilibrios producen ese tipo de manifestaciones. Los Pita, por ejemplo, cuando están los Pitas exacerbados, que están elevados, podemos estar hablando de los distintos problemas con el fuego, en el estómago, por ejemplo, o en los ojos, porque el órgano que manifiesta el fuego en el cuerpo, ese pita es los ojos, o problemas también en la dentición, o problemas en el esófago, todo eso las úlceras, las gastritis y otras cosas en el páncreas, en el hígado, todo eso tiene mucho que ver con temas de pita, ¿no? Pita desbalanceado. Y el kapha generalmente es el que tiende, como es denso, es el que tiende a formar densidades en el cuerpo. Entonces todo lo que son quistes, todo lo que son tumores benignos o malignos son temas en donde el kapha por alguna razón se ha desbalanceado. Ok, y entonces una vez que identificamos cuál es mi dosha predominante y en el caso de que esté desbalanceado, ¿qué sigue de acuerdo a la Ayurveda para esas personas? Ok, lo primero es conocer, como tú bien lo mencionas, el dosha, o sea, ¿en qué estado estoy? Porque puedo ser Vata y mi Prakriti y mi Vikruti actual es Vata Pitta. Es decir, el fuego se está elevando, ¿cierto? Otro de los principios importantísimos en el Ayurveda, hay tres, es un taburete de tres patas. La primera patica es ¿qué como? La segunda patica es ¿cómo duermo? Y la tercera patica es ¿cómo manejo mi energía? ¿Cómo me conecto energéticamente? Y se habla mucho de segundo chakra, pero de la energía que se manifiesta, que tenemos 7 centros de energía en el cuerpo, para no hablar de chakras, y cómo manejo esos centros de energía, ¿cierto? Entonces hablemos, para responder la pregunta tuya, hablemos de la alimentación. La alimentación decía Hipócrates, el padre de la medicina occidental, que tú eres lo que comes. Resulta que esa frase está en los libros ayurvedas, en el Charaka y en el Astanga que les conté,
está hace muchos años antes de que Hipócrates hablara de este tema. A lo mejor Hipócrates lo leyó. No, es que parece que él fue a la India, él estuvo en la India, tuvo unos años en la India y volvió después a Grecia. Entonces, él trajo muchas cosas de lo que veía allá, porque pues ya el sistema médico o el sistema de conocimiento del cuerpo estaba muy evolucionado. Bueno, pero entonces el tema es, la alimentación es definitiva, es una de las maneras más lindas de balancear los doshas o de, si están desequilibrados, balancearlos o de mantenerlos en balance, las dos cosas. Entonces los alimentos, hay alimentos que, los alimentos como les decía también tienen las propiedades de estos elementos de la naturaleza. Entonces hay alimentos, por ejemplo, que tienen mucho fuego. ¿Y cómo los identifica uno? Es que me llegan tantas cosas al tiempo que no sé si estoy... No, pero vas bien porque eso te iba a preguntar. Estoy confundiendo más. No. Identifiquemos esos alimentos fuego. Esos alimentos fuego, por ejemplo, lo que a mí me ha servido más en este estudio han sido las especias, porque resulta que el sabor es clave en la determinación de los elementos de la naturaleza en los alimentos, porque resulta que el sabor también está conformado por los panchamahabhutas. Todo esto somos uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sabor picante, eso no tiene mucha ciencia. Si a uno le dicen sabor picante, uno con qué lo asimila inmediatamente. Pues, sí, con los ajíes y con sí, el jengibre. Y eso lo asimilas tú en un sabor ¿qué? Picante. Fuerte, un sabor picante. Fuerte, fuerte y me encanta. De una vez es que ya quiero. Y que quema, ¿no? Uno dice, sí, claro, fuego. Aire, rápido porque me estoy quemando, o denme agua porque me estoy quemando, ¿sí? Así es. Fuego, eso es fuego. Entonces, todo lo que uno coma que tenga ese tema picante, como tú lo acabas de decir, el ají, acabas de decir el jengibre, acabas de decir, ese no lo dijiste, pero ese lo digo yo. Por ejemplo, la canela, que es picante, la pimienta, que es picante. Estás hablando de todo lo que me encanta. Bueno, pero entonces te voy a decir una cosa. Si tú eres, o si tu dosha predominante es kapha, excelente, porque el kapha, recuerden que es tierra y agua. Entonces lo que un kapha necesita son alimentos que tengan fuego, ¿sí? Porque además los kaphas son lentos, despaciosos, duermen profundamente. Es un tema de inercia y cómo se puede romper un poco esa inercia o activar es con fuego. Entonces, alimentos con fuego, especias o condimentos con fuego. Por eso en la comida, la gente dice la comida india es muy condimentada. Desde el tema ayurveda, los condimentos que se hacen en las preparaciones van de acuerdo a los doshas y a equilibrar los doshas. Entonces, una comida debería tener los seis sabores básicos. Ya vuelvo a cómo equilibrar, pero la comida se equilibra con el sabor salado, dulce, no estamos hablando de chocolatinas sino sabor dulce. Una zanahoria, sí, por ejemplo, es dulce. Un pimentón, un brócoli. Bueno, el sabor picante, el sabor amargo, el sabor astringente, y me faltó alguno, y el sabor ácido. Esos 6 sabores, limones, si están en una comida, esa comida es balanceada y esa comida la pueden comer todos los doshas. Entonces, si tú vas a tener una invitación en tu casa y no sabes el dosha de uno, que no le puedo dar picante, pero al otro no le puedo dar astringente y al otro no le puedo dar ácido, pon los 6 sabores en ese plato y eso lo van a poder comer cualquiera de los que están allí y les va a caer muy bien, ¿sí? Porque están los 6 sabores presentes, están equilibrados ese plato. Entonces, volviendo, una manera de equilibrar es a través de lo que comemos. Sí. Puse el ejemplo picante para que lo entendiéramos, pero el ejemplo ácido, por ejemplo, cuando uno tiene
Cuando alguien tiene un tema de reflujo, porque pues lo sé, lo último que esas personas dicen es no me dé nada ácido, no me dé nada ácido porque se me alborota todavía más el reflujo. ¿Por qué? Porque el reflujo es un tema en donde el fuego que hay en el estómago, porque hay distintas clases de fuego, podría estar por razón del fuego, porque pueden haber otras razones, podría estar elevado. Y si yo le voy a dar algo ácido, el ácido también tiene fuego, entonces le estoy echando más fuego a lo que ya tiene fuego, ¿sí? Y entonces desequilibro más. Entonces, ¿qué se necesitaría en un caso de eso? Es algo que enfríe, algo que no tenga fuego. ¿Qué no tiene fuego? Por ejemplo, la leche enfría. Por eso en Occidente se han creado unas cosas que se llaman la leche milanta, si no estoy mal, o milanta, que enfría, el efecto que tiene es de enfriar. En Ayurveda el efecto es busque cosas que enfríen, alimentos que enfríen, y no siga comiendo cosas ácidas, ni picantes, ni saladas, porque todas esas están ricas en fuego y le van a desequilibrar todavía más, ¿sí? Espero haber dado claridad de cómo puede uno equilibrar o cómo puede uno mantenerse equilibrado, ¿sí? Ese es con la alimentación. El otro es con el sueño, la otra patica del taburete, el sueño. Cuando uno, en Ayurveda también hay distintos momentos en que se manifiestan en donde vivimos esos panchamahabhutas, esos elementos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en la mañana temprano es la hora de Brahma, es la hora más sutil, es la hora del prana, que el prana es esa energía que nos rodea a nosotros aquí afuera en el planeta, y temprano en la mañana, entre 2 y 6 de la mañana, está en su forma más pura, en su forma más prístina. Por eso dicen, idealmente, levántese 2 horas antes de que salga el sol a meditar, porque es la mejor hora, es la mejor hora en que te puedes conectar con todo aquello que no es, pero que está, que es real. Pero volviendo entonces al tema del sueño, resulta que los vata, esa es la hora vata, esa es la hora del aire y el éter, entre 2 y 6 de la mañana, o entre 2 y 6 de la tarde. Y los vata, lo que hacen, como esto es tan sutil, los vata tienen generalmente, se habla mucho de que tienen un sueño muy liviano, súper liviano. Y si ellos no buscan formas de cómo dormir, que ese sueño que no los despierte la caída de una pluma, pues van a desequilibrar ese vata, ¿sí? Porque el sueño es clave. Entonces es importante conocer, si yo tengo dosha vata, ¿cómo hago para buscar dormir mejor? Entonces hay diferentes técnicas ya. No coma muy tarde, ahora hablamos de las horas de las comidas, no coma muy tarde, no, la luz de día váyala apagando en lo posible y esté en su cama antes de las 10 de la noche. ¿Y por qué antes de las 10? Sin pantallas. ¿Por qué antes de las 10 de la noche? Porque entre 10 de la noche y 2 de la mañana es la hora pita. Y entre 10 de la mañana y 2 de la tarde es la hora pita. Por eso la comida más grande la tenemos entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, que es el almuerzo, es la comida. Aquí para Ayurveda, ese refrán que tenemos, que desayune como un rey, coma como un almuerce como un príncipe y coma como un mendigo, no funciona. En Ayurveda es desayune como un príncipe, coma como un rey y ojalá, almuerce como un rey y coma como un mendigo, ¿sí? Entonces la hora pita en la noche es a las 10 de la noche y esa es la hora en que realmente toda la actividad de ese Agni que lo digo en nombre, con nombres occidentales, el Agni que hay en el páncreas, el Agni que hay en el hígado, ellos en ese momento están trabajando, es el momento en que definen qué le entregan a la sangre y qué sacan, qué mala, qué botan, que no sirve.
qué toxinas, que eso ya no les sirve al cuerpo. Por eso en ese momento lo mejor es estar dormido y dejar que trabajen ellos balanceadamente. Pero si yo estoy despierto hasta las 12 de la noche, puedo empezar a generar desbalances en esos canales, en hígado, en páncreas, en riñones. Por eso a la gente se le recomienda acuéstese desde las 10 de la noche o antecitos y duerma hasta el otro día. Un bata necesita dormir más horitas, precisamente por lo que a veces tienen el sueño muy liviano. Un pita, la mitad, 7 horas. Y un kafa, muy pocas horas. Los kafa perfectamente con 6 horas de sueño tienen. Y es a la inversa. Fíjense que los kafa como son los que más densos son, les cuesta mucho trabajo despertarse. Por eso a un kafa se le recomienda haga mucho ejercicio, porque se necesita esa actividad metabólica y ellos pues son los que tienden un poco más a ser obesos. Se les dice no coman mucho dulce. ¿Por qué? Porque el dulce está lleno de elemento tierra y elemento tierra y agua, y eso es lo que tienen los CAFA. Entonces no comas sabores dulces ni dulce. ¿Por qué? Porque le está dando más a su CAFA y eso lo que va a hacer es que pueda engordarse y pues tener mucha obesidad. Entonces estoy tocando muchas cosas, pero la manera de equilibrar la otra manera es a través del sueño. Los ritmos del sueño son claves. Para el bata lo mejor es mantener los ritmos en su vida, tanto los ritmos de comer como los ritmos de dormir, como los ritmos de su manejo energético, del control de su mente y de sus emociones. Porque eso, si no lo hace, es lo que más desordena o lo que más desbalancea ese bata, que es tan móvil, ¿no? Que se mueve tanto, ¿no? Sí. Entonces, por eso a un bata lo mejor es decirle, mire, coma a horas. Además, ellos son los que a veces pasa, este docha es tan sutil que a veces dicen, ay, yo no me acuerdo si yo hoy comí o será que ya almorcé, porque están tan ocupados en su hacer, que ni lo conozco. Entonces, no, mire, si quiere tener estable su bata a través de esta alimentación, a la hora de comer desayuno, almuerzo y comida, manténgalos. En cambio, por ejemplo, al pita, es que el pita no puede, el pita cuando está con hambre, se pone de mal genio, porque ese fuego digestivo empieza a buscar de dónde como, porque tienen apetito voraz. Entonces al pita no hay que recordarle, el pita necesita comer, el cuerpo se lo recuerda fácilmente. Y pues también lo ideal es tener sus comidas a horas, no comer tarde, por lo mismo que les hablaba de que de 6 a 10 de la noche la hora CAFA es la hora en donde el metabolismo está lo más lento. Entonces estoy hablando de aquí, de nuestro sol y de nuestra situación acá en esta parte del planeta. Lo ideal es comer tipo 6, 6 y media y después ya hacer otras cosas, pero no comer tan tarde para que el cuerpo, cuando ya nos vamos a dormir, pueda hacer la tarea que tiene que hacer ese acné y hacer la desintoxicación y lo que tiene que sacar, que lo saca al día siguiente, ¿no? Y respecto al manejo energético, por eso desde Ayurveda el tema de conexión mente-cuerpo es muy importante y por eso los libros también hablan del yoga. El yoga no nace como una ciencia aparte. El yoga se habla mucho en los libros, se habla del pranayama, que es cómo respiro, y hay distintos procedimientos, distintas prácticas para aumentar ese ritmo en la respiración o disminuir el ritmo en la respiración. Y todo tendiente también a controlar la mente, ¿no? Porque tal vez les ha pasado que cuando van a empezar a meditar, siempre una práctica es concéntrese, la loca de la casa, concéntrese en su respiración. Inmediatamente uno empieza a concentrarse en la respiración, eso baja, esa actividad mental baja. Además porque le estamos dando el permiso de que ese aire entre a lo más sutil, a las células, la parte que no estamos viendo, pero que está llegando a lo más profundo de nuestro ser. Entonces,
hay distintas prácticas como yoga, meditación, el pranayama, que es una de las líneas también en yoga, la contemplación, ¿sí? La concentración, todo eso también estimula esa conexión mente-cuerpo para que el manejo energético se pueda de alguna manera también mantener en control, el ideal es mantener el control de la mente, ¿no? Y no estoy diciendo de ser controlador, que es distinto, es como tanto en la adversidad como en la felicidad yo me mantengo armónico y estable en esas situaciones y no permito aún en el dolor o en el bienestar, me mantengo también mentalmente estable. Y en Ayurveda se dice, si eso lo logras no hay sufrimiento, no va a haber tristezas ni sufrimiento en tu vida, ¿no? En donde se enfoca, en qué pensamiento enfocamos nosotros la atención. Esto es como, tal vez eso es una práctica que te va haciendo maestría en ese asunto, pero en un principio es bastante complejo Sí. empezar a enfocar en aquel, Sí. pero es una práctica buenísima porque al enfocar, al estar viendo yo en qué estoy enfocando, en qué pensamiento me estoy enfocando, yo voy sacando conclusiones que me llevan a darme cuenta de por qué suceden ciertas cosas, pero pues igual que todo, es una práctica que requiere disciplina. Muy cierto, muy cierto. Es la práctica en donde te empiezas a ser consciente de cómo estás pensando. Y eso se adquiere solamente con practicarlo. Y llega muchas veces, estás en una situación haciendo un juicio o poniendo una etiqueta a algo o a alguien y ¡trum! De pronto llega, uy, a ver, yo estoy poniendo ese juicio, a ver, un momento. Y ese momento es un momento de conciencia. Ese es un momento en que, como tú decías, la loca de la casa ya no es la loca de la casa. La loca de la casa, hay algo más, hay un observador que está mirando, y ese observador, esa práctica de ser el observador de lo que está pasando en nosotros es mágica, porque esa nos lleva a un momento de conciencia, ¿sí? Y es la que nos puede llevar a ese manejo del control mental, correcto. Margarita, volviendo hacia atrás en la parte de alimentación, que no se nos escape, ¿qué opinas tú sobre el ayuno? Ok. Y ahora que se habla tanto del ayuno intermitente. Ya. Recordando que las reglas, las generalidades son difíciles de manejarlas en Ayurveda por lo mismo, por el tema que les hablaba del equilibrio y de los doshas y la distribución de los elementos de la naturaleza en cada cuerpo. Yo tengo experiencias personales conmigo frente a los ayunos, ¿no? Por ejemplo, a un pita es difícil que le pidas que ayune. ¿Por qué? Y lo he validado mucho. El pita se muere de hambre. Cuando tiene que empezar un ayuno, el cuerpo les empieza a pedir. Entonces, tal vez el ayuno se puede hacer, pero de una forma diferente, ¿no? Se puede hacer un ayuno mental, por ejemplo, porque los pitas están muy acostumbrados a ponerle etiquetas a las cosas o al juicio, ¿no? Entonces, de pronto, ayuno mental, hagan trabajo de ayuno mental, ¿sí? Sin embargo, hay formas de practicar esos ayunos. En India hay un procedimiento que se llama Panchakarma, que es un procedimiento de desintoxicación de cuerpo, en donde pancha quiere decir 5 y karma quiere decir 5 acciones. Entonces, cada día a la persona se le hacen 5 tratamientos diferentes, es decir, o tratamiento de los ojos, o masaje de cabeza, o masaje de cuerpo con aceites específicos para sus doshas, no son los mismos para un vata, un pita o un kapha, son distintos, con terapias que son diferentes dependiendo de lo que esté manifestando cada cuerpo, ¿sí? Generalmente si hay dolores es porque el vata está ahí presente, entonces por eso se trabajan mucho los masajes. Si hay mucho dolor se trabajan otras cosas que se llaman las pindas, ¿sí? Que son como unas bolas, unas cosas en donde se hace suavecito con hierbas, y las hierbas obviamente son hierbas o que calientan o que frían.
Y todo eso orientado pues a llevar al cuerpo a equilibrarse y a que saque las toxinas, porque nosotros de por sí tenemos toxinas y en los libros se hablaba, en los libros ayurvedas desde hace 6.000 años se hablaba de que el cuerpo asimila, no, el cuerpo guarda, va guardando comida que no se ha digerido bien, la guarda en el cuerpo y eso es lo que genera una cosa que se llama ama. Y el ama son toda la comida que no se digirió, que se empieza a pudrir en el cuerpo, que no está saliendo tampoco, que se queda y se vuelve una toxina. Por eso existen estos procedimientos de desintoxicación del cuerpo, en donde lo que se quiere es sacar todas las toxinas. Y se recomienda hacerlo 3 veces o en el cambio de cada estación. Aquí en el trópico es distinto porque aquí a veces tenemos estaciones muy lluviosas, a veces tenemos estaciones muy calientes, depende de donde esté viviendo. Pero en los países, aquí en Colombia se recomendaría siquiera 2 veces al año. Volviendo entonces al ayuno, estos procedimientos no ayunan. Tú comes durante el día, comida muy light, muy suave, no hay ayuno, pero lo que pasa es que en la noche, en la tarde se hace, o al mediodía se hace generalmente un enema. ¿Por qué? Porque la teoría es que llevas todas las toxinas al intestino y al final del día la llevas como a través del masaje, a través de las terapias que hace, las vas llevando al intestino y del intestino al final las sacas con un enema que puede ser con cocinadas de hierbas o con aceite tibio también, aceites medicados. Entonces, de eso que estoy hablando, porque quería pues mencionar lo de las toxinas y desintoxicación, muchas veces los ayunos aquí se recomiendan, es para eso, para desintoxicar el cuerpo. Hay protocolos, precisamente ahorita estamos trabajando un protocolo muy bonito, con unas personas lo estamos haciendo virtual, pero son más cortos y no están las 5 terapias porque es difícil, pues la gente hay muchas cosas que no se las puede hacer o no las sabe cómo hacer, pero entonces se trabajan con comida suave y se hacen purgas, se hace una purga de 2 días con un purgante herbal, con un purgante de 2 días, pero se prepara el cuerpo con anterioridad, se engrasa un poquito, es decir, se hace amorosamente, ¿no? Se le engrasa el cuerpo un poquito 2 días antes, se hace la purga y después se mantiene para estabilizar casi un mes, para que pueda la persona empezar a comer al día 6, 7 su comida normal, pero tiene una bebida que le vuelva a equilibrar a través de los sabores, los 6 sabores, le vuelve a equilibrar otra vez su funcionamiento. Que los ayunos es bueno, un día al mes, es bueno cambiarle el programa al cuerpo, eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, esos que dicen, no, es que un día voy a comer solo una fruta, eso funciona, porque es como hacer una paradita y el cuerpo empieza a la atención al un reseteo, digamos, un reseteo corto. Y eso funciona mucho, y funciona mucho para el metabolismo, para poder equilibrar el cuerpo, pero es algo sencillo, de comer una sola fruta, o yo a los pita no les recomiendo que dejen de comer, porque les da mucha hambre, es decir, sufren. Sufren. Sí, no, de eso no se trata. No se trata de estresar el cuerpo, se trata precisamente de... En cambio, para un vata, para los vatas es facilísimo hacer ayunos, y pues son los que menos, pero es facilísimo porque ellos a veces las comidas se las saltan sin problema. Entonces, cuando hay problemas médicos importantes, por ejemplo, para un CAFA, es ideal. Ese es el que sí puede hacer esos ayunos, y los ayunos que hoy hablan ayunos intermitentes son muy buenos para los CAFA. ¿Por qué? Porque ellos son los que son los más densos, entonces esas horitas en donde dicen no voy a comer y lo hacen con juicio, les ayudan mucho a mucha de la grasa que tienen en exceso, porque ellos tienen grasita ya de por sí mucha, les ayuda mucho. O cuando hay patologías CAFA, hay problemas no sé, de quistes o cosas que son densas en el cuerpo,
esos ayunos sí funcionan mucho, pero hay que hacerlos con plantas también, acompañados con plantas medicadas, y yo diría que es bueno hacerlos con una persona, con un terapeuta o con Sí, un claro, médico a bordo, con con un seguimiento, médico obviamente. total, Sí. total. Uh-huh. Bueno, pues en temas de Ayurveda, Margarita, es súper extenso, y veo yo que de alguna manera quedamos como con una iniciación en este mundo tan hermoso que es la Ayurveda. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y quisiera desde ya invitarte porque aquí hay mucho de lo que hay que hablar. Me encantaría que pudiéramos extendernos en otro programa sobre todas esas técnicas que tú aplicas, y esos acompañamientos que tú haces en esa clínica tan hermosa que tienes. Así que desde ya te Muchas estoy gracias. invitando. Con Margarita, mucho gusto. muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de despedir el programa, que nos dejes un pensamiento para la gente que en este momento se conecta. Un pensamiento es que desde Ayurveda, que somos uno, es decir, uno podría decir hasta que este cuerpo no es mío, que esta mente tampoco es mía, y que esa alma que acompaña a este cuerpo y esta mente de pronto tampoco es mía, pero que hay un observador mucho más profundo, pues se podría llamar el espíritu, y que en la medida en que seamos conscientes de ese observador, pienso que podemos llegar a realmente el equilibrio perfecto, ¿no? De esta convivencia, de esta vivencia aquí en esta experiencia terrenal. Ok, pues muchas gracias, Margarita, y a todos nuestros oyentes y las personas que se conectaron a través de Facebook, muchas gracias. La invitación, como siempre, a que empecemos a prender ese observador y a darnos cuenta de en qué momento estamos de la vida, cómo estamos pensando la vida y hacia dónde cada día y en gratitud estamos avanzando. Un feliz fin de semana para todos ustedes y como siempre los espero el próximo viernes en Conexión Espiritual.